Es que charlamos de eso después. Dejemos la grabación por los que están teniendo problemas o se están desplazando. Reitero los buenos días. Mm, Vamos a tratar el día de hoy como tópico el tema de grupos sanguíneos. Eh, Como primera medida, esto es tecnología más bien reciente, es decir, eh, tenemos escasos 100 años que descubrimos eh, que las transfusiones que se habían intentado en el pasado habían fracasado, porque a pesar de que la sangre de los humanos se ve similar y comparable, sus componentes formes tienen marcadores que hacen que sea prácticamente incompatible la administración de sangre al azar entre personas. Eh, Estos trabajos se los debemos al doctor Karl Landsteiner, que con su grupo de eh, investigadores logró hacer la primera descripción de los grupos sanguíneos en el humano, cómo los glóbulos rojos de humanos aparentemente similares son completamente diferentes. Eh, los experimentos hechos en conejos y experimentos hechos en ratones, en los cuales se basa el éxito de los experimentos del doctor Landsteiner, lograron probar que la sangre humana transfundida al peritoneo de los conejitos podía inducir la formación de anticuerpos y que luego se intentaba transfundir sangre entre eh, conejitos que habían recibido muestras de sangre de diferentes personas. En términos generales, lo que se dio cuenta el doctor Landsteiner era que un conejito que tenía anticuerpos frente a la sangre de unos individuos específicamente podía hacer una reacción transfusional severa si se le volvía a poner sangre de un individuo diferente. Entonces él clasificó la sangre de los donantes de sangre que se le ponía a los conejitos en los individuos cero porque mataban a 0 conejitos o en 3 grupos A, B y AB, dependiendo si la sangre mataba al grupo de conejos A, al grupo de conejos B o a todos los conejos. Entonces, cuando uno habla del sistema AB0, que es el primer sistema de hemoclasificación que aparece en la historia, nos estamos refiriendo esencialmente a un número de conejitos muertos. 0 conejitos muertos, conejos muertos del grupo A, conejos muertos del grupo B, o todos los conejos muertos, lo que implica ser del grupo AB. La primera descripción por allá en 1903 se hace hasta el grupo B, es decir, aparecían 3 categorías, 0, A y B, y luego un estudiante del profesor Landsteiner, el profesor Levine, agrega a la clasificación el grupo AB cuando amplió las pruebas en humanos e incluyó personas provenientes de Oceanía, que es donde es más prevalente el grupo sanguíneo AB. Entonces, en el sistema AB0, lo que el profesor Landsteiner nos enseñó es que los eritrocitos de los humanos pueden ser diferentes dependiendo de los azúcares que se expresan en el glicocáliz, en la superficie, de los glóbulos rojos humanos. Este, estos antígenos, estas sustancias que están en la superficie de los glóbulos rojos, para el sistema B0 van a estar presentes también en los órganos sólidos. Es decir, cuando un paciente es del tipo A y tiene un tipo específico de azúcares en la superficie de sus glóbulos rojos, sus órganos internos están también marcados en la superficie con esos mismos azúcares. Por eso el grupo AB0 se tiene que tener en cuenta cuando estamos pensando en compatibilidad de trasplante, no solamente de transfusiones. El sistema AB0 es importante para la compatibilidad de los trasplantes porque se presenta estos azúcares de superficie también en los órganos internos. Además, eh, recientemente hemos notado que hay personas que tienen un gen denominado SE que determina una característica secretora para estas sustancias del sistema B0. Es decir, las personas que tienen el alelo dominante para el gen SE además pueden presentar esos mismos antígenos libres, solubles en los líquidos corporales y en las secreciones. Entonces, a medida que vayamos hablando de los antígenos de cada uno de estos grupos sanguíneos, estaremos también mirando cuál es su implicación sobre la medicina transfusional
el trasplante y la compatibilidad con incluso microorganismos que intentan invadirnos. Lo primero es, la razón por la cual estos 4 grupos son diferentes es porque los azúcares que se expresan en la parte más externa del glicocáliz de los glóbulos rojos son diferentes. Aquí hemos representado con un palito rojo el azúcar que está presente en los eritrocitos del tipo 0. Ese azúcar que está representado por un palito rojo es la L-fucosa. La L-fucosa es el azúcar que hace específico al grupo O, no porque los demás grupos no tengan ese azúcar, sino porque es el azúcar más externa y es lo que, por tanto, va a reconocer el sistema inmunológico propio o de un extraño si estamos hablando de transfusiones o trasplantes. Entonces, el azúcar inmunodominante en el grupo 0 es la L-fucosa. Sin embargo, notamos que en el eritrocito A, en el B y en el AB hay también ese palito rojo. Está también representado ese azúcar, es decir, tanto el grupo A como el B como el AB también tienen L-fucosa en la estructura de su glicocáliz. Sin embargo, este no es el azúcar más externo y por tanto no es el azúcar que reconoce el sistema inmune. El azúcar inmunodominante para el grupo A, que está representado aquí con una estrellita, es la N-acetilgalactosamina. Ese azúcar, la N-acetilgalactosamina, es el azúcar inmunodominante del grupo A. Para el grupo B vemos que también tiene L-fucosa, pero el azúcar inmunodominante, el azúcar más externo, el que reconoce el sistema inmunológico, es un azúcar que denominamos D-galactosa. Entonces, el azúcar inmunodominante del grupo B es la D-galactosa. Para el individuo AB, lo que voy a tener es que presente la L-fucosa, pero en profundidad, voy a tener que se expresa en una proporción 60-40, 60% el azúcar A y 40% el azúcar B, es decir, el eritrocito AB tiene tanto la L-fucosa como la N-acetilgalactosamina y la D-galactosa. Sin embargo, teniendo en cuenta que los eritrocitos AB son un poco más A que B, 60-40, en proporción para los subtipos A1 y B1. El azúcar inmunodominante en la superficie de estos glóbulos rojos determina una característica en este grupo sanguíneo que es el fenotipo eritrocitario, el azúcar que finalmente se expresa para el reconocimiento inmunológico. Sin embargo, cuando uno habla de fenotipo, cuando habla de la expresión de un gen, todo el mundo debe tener claro que los genes no codifican para carbohidratos. Los genes codifican para proteínas y péptidos. Y que por tanto la existencia de un azúcar en la superficie del glóbulo rojo, designada como fenotipo, no me está diciendo que esa es la característica regulada por un gen. O sea, la respuesta al genotipo no es la presencia de ese glóbulo rojo. Es, como vemos en la siguiente fila, una enzima que sintetiza cada glóbulo rojo para expresar esos carbohidratos. Si ustedes recuerdan, en la clasificación de las enzimas, hay 6 clases de enzimas que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. En esta categoría de las transferasas van a estar las enzimas que hacen específico el azúcar inmunodominante en cada uno de estos grupos. Entonces, para el grupo 0, si yo tengo la L-fucosa expresada en la superficie, es porque debe haber una enzima que se llama L-fucosiltransferasa. Esta enzima tiene una expresión constitutiva y todos los humanos, aparte de los que tienen el fenotipo Bombay, expresan esa enzima L-fucosiltransferasa. Entonces, los individuos sanos, por decirlo de alguna manera, expresan esa enzima. Tiene expresión constitutiva, nuestros glóbulos rojos la necesitan. Eso quiere decir que si uno no tiene más enzimas, solo la L-fucosiltransferasa, pues el único azúcar que expresa es la L-fucosiltransferasa. Entonces la enzima específica del grupo 0 es eso. Para el grupo A, yo me doy cuenta que hay, como también está la L-fucosa, debe estar presente de forma constitutiva la L-fucosiltransferasa. Sin embargo, una transferasa coloca en la superficie de ese azúcar otro azúcar que es la N-acetilgalactosamina. La enzima que transfiere los grupos N-acetilgalactosamina pues tiene el nombre correspondiente de N-acetilgalactosaminiltransferasa. Esa es la enzima que hace específica al grupo A. Al grupo B, como el azúcar externo es D-galactosa, pues la enzima característica será la D-galactosiltransferasa. Y como el grupo AB tiene los 3 azúcares, pues estoy esperando que tenga las 3
enzimas, que son la L-fucosiltransferasa, la D-galactosiltransferasa y la N-acetilgalactosaminiltransferasa. Ahora que estoy hablando de un carácter proteico, como un fenotipo, me puedo lanzar entonces a hablar de genotipos. Recuerden ustedes que el genotipo, o sea, el grupo de características que está considerada en el material genético, no son más que planos que están disponibles para la célula cuando ésta los pueda utilizar. El fenotipo expresado a través de una enzima le dará la característica al eritrocito de tener los azúcares en la superficie. Es importante señalarlo porque entonces quiere decir que como los genes relacionados con la expresión de este grupo sanguíneo son autosómicos, de hecho están ubicados en el cromosoma 9, cada adulto tiene dos copias en sus células de ese gen, es decir, hay dos alelos, dos variantes para ese mismo. Esto quiere decir que en la constitución genética, los genotipos posibles para la expresión de cada uno de estos grupos, habrá unas combinaciones posibles. Esto hizo que por al menos unos 60 años esta expresión fenotípica se usara como prueba de paternidad. Ya vamos a ver con cuadros de Punnett cómo es que esto se usó y por qué falló. Entonces, primero, la enzima L-fucosiltransferasa se expresa de manera constitutiva y la única manera de ser cero es que uno no tenga la otra enzima para expresar azúcares sobre ese carbohidrato. Quiere decir que los genes de la L-fucosiltransferasa se comportan de forma recesiva con respecto a los genes de la N-acetilgalactosaminiltransferasa y la de galactosiltransferasa. Es decir, cada vez que la L-fucosa esté presente con otra de estas enzimas, o sea, un alelo sea este y el otro alelo sea este, como este gen es recesivo termina expresándose el dominante y una persona que sea heterocigota para esta característica expresará las características del alelo dominante. Genética mendeliana clásica. Entonces, para poder ser grupo cero, toca ser un homocigoto recesivo para la característica, tener los alelos 0, 0 que solamente van a permitir la expresión de la enzima constitutiva L-fucosiltransferasa. Para el sistema, para el grupo A en el sistema AB0, yo voy a tener dos genotipos posibles. El primer genotipo será ser un homocigoto dominante, siendo los alelos AA, mientras que es posible también ser A si uno es heterocigoto dominante, es decir, tiene una copia 0 y tiene una copia A. Y como vimos, esa copia A se expresa como dominante sobre el gen de la L-fucosiltransferasa y termina transcribiéndose por encima de ese carbohidrato. Entonces, los genotipos posibles son heterocigoto dominante y homocigoto dominante. Para el B sería la misma situación. Existe la homocigosidad dominante y la heterocigosidad dominante. El único que se escapa a esta regla es el tipo AB, porque él tiene ya la expresión constitutiva de la L-fucosiltransferasa, es decir, como está sano, tiene la L-fucosa. Pero cuando los alelos para la D-galactosiltransferasa y la N-acetilgalactosaminiltransferasa están presentes, los dos intentan ganarle el uno al otro y hay codominancia entre esas dos características. Codominancia entre esas dos características. Entonces se expresan las dos sobre la L-fucosa. Por eso vamos a tener que hay una expresión mayor de el grupo A que el grupo B, pero que se presentan los dos en los eritrocitos AB. A esa condición la llamamos heterocigosidad codominante. Heterocigosidad codominante. Menos mal ya vieron un curso de genética antes de pasar por esta clase. Entonces, como es un cromosomas autosómicos, es muy fácil intentar hacer cuadros de Punnett. Y como es muy fácil intentar con la genética mendeliana hacer cuadros de Punnett, empezamos a creer que esta vaina podía ser una prueba de paternidad. Es decir, mamá tiene dos alelos y papá tiene dos alelos. Entonces digamos que mamá es AB, mamá es
A, B. Y papá es 0, es decir, él tiene que ser homocigoto recesivo. Cuando uno cruza y saca esta tablita, pues va a obtener cuáles son los genotipos posibles y por tanto los fenotipos posibles para las criaturas que salen de esta unión. Entonces, si mamá es A, B, el único genotipo posible que tiene es heterocigoto codominante AB. Y si papá es 0, el único genotipo posible que tiene es homocigoto recesivo. Entonces, si yo cruzo aquí, un 25% de las criaturitas sería A0. Otro 25% de las criaturitas sería B0. Recuerden, estas probabilidades se aplican para todos los nacimientos. No es que esa pareja esté obligada a tener 4 hijos, es que para cada hijo cursan estas probabilidades. Este tercer cuarto sería también A0 y este cuarto sería B0. Y si me doy cuenta, A0 y B0 son genotipos posibles, A0 para A y B0 para B. Entonces, de esta pareja solamente podrían salir como frutos de esta unión individuos A o individuos B con un 50% de probabilidad. Y resulta que están evaluando un niño y el niño producto de esa unión, bueno, fruto de esa unión, el niño nació homocigoto recesivo, 0-0. Entonces decían, si esta unión es real, si ese es el genotipo real de la mamá, este es el genotipo real del papá, no existe manera de tener un hijo 0-0. Ese señor no es hijo suyo. Y muchos problemas se crearon por utilizar esto como prueba de paternidad porque desconocíamos que cada uno de estos grupos tiene subgrupos. Entonces, solamente para el grupo A existen el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub X, el A sub EL, el A sub Bantu, el A sub... Hay una cantidad de subgrupos dentro de la que se separan esencialmente por 3 características. ¿Cuántos puntos inmunogénicos, es decir, cuánta N-acetilgalactosamina tiene la persona en la superficie? 1A1, que es el más común, tiene entre 2.400.000 y 3.200.000 sitios antigénicos por eritrocito. El A2 tiene la misma organización, pero tiene una densidad menor. El A3 tiene la misma densidad, pero con una organización diferente. Los azúcares están ramificados. El A sub 4 es el que tiene la menor cantidad de sitios antigénicos y puede tener menos de 1.000.000. Eso quiere decir que si uno utiliza pruebas de hemoclasificación no moleculares, sino de anticuerpos, como los sueritos que ustedes usaron en el colegio para hacer la hemoclasificación, ustedes podían estar clasificando una forma débil de A como 0. Como el anticuerpo no encontró los sitios, porque los sitios antigénicos son muy poquitos, esa muestra no se aglutinó. Entonces, uno piensa que el individuo es 0, pero en realidad el individuo es una forma débil de A. Entonces, la hemoclasificación de este niño que salió 0-0, producto de esta pareja, me entregó un fenotipo 0-0 cuando lo más probable es que el genotipo fuera un alelo con una forma débil de A con 0, que por tanto expresa muy poquita N-acetilgalactosamina, y el test de hemoclasificación rápida me dice que es 0-0 cuando en realidad es una forma débil de A. Por esta razón se dejó de usar la hemoclasificación como una prueba de paternidad y recurrimos a métodos genéticos más sofisticados en este momento. No es mentira que esto sigue genética mendeliana clásica. No es mentira que un cuadro de Punnett le da a uno las posibles combinaciones para cada uno de los vástagos de esa unión. Lo que es falso es que existan solamente los grupos 0A, B y AB, porque cada uno tiene subgrupos y cada uno puede presentar formas más intensas o más débiles para el sistema inmune, lo cual va a llevar a una producción diferente de anticuerpos. Esos son los genotipos posibles, pero los fenotipos pueden ser variados en su expresión. Hay variación al interior de cada uno de los grupos. Estos grupos débiles son realmente raros. Son realmente raros. Es decir, si alguno de ustedes en el curso, una hemoclasificación dice que es A, lo más probable es que usted sea A1. Es la forma más frecuente. Casi el 70% de los individuos que son A sub 1. El lío es que por ese 30% restante yo no puedo tomar
determinaciones legales, sabiendo que no hay certeza biológica. Punto. Ahora, y esto es tal vez lo más raro que existe en el sistema AB0. Y es que en el sistema AB0 existen anticuerpos naturales complementarios frente a cada uno de los azúcares expresados en el eritrocito. ¿Cómo es esto? A partir entre los 3 a los 6 meses de vida postnatal, es decir, el bebito tiene entre 3 a 6 meses, un lactante va a presentar anticuerpos contra los azúcares del eritrocito que él no tiene, sin jamás haberlo transfundido. Este pedacito nos tomó mucho tiempo entenderlo, y es que la naturaleza del sistema inmune en la producción de anticuerpos, no sé cómo irán en inmunología, pero cuando uno habla de anticuerpos está hablando de una respuesta de ataque frente a antígenos extraños a través de una vía humoral, producción de proteínas en los líquidos, ya sean en las secreciones, es inmunoglobulina A, o anticuerpos para el resto de anticuerpos sanguíneos para el resto que no sean la inmunoglobulina D. ¿A qué va ese comentario? Como eso es una respuesta inmunológica adaptativa, uno tiene que tener un periodo de sensibilización previo. Es decir, para poder producir anticuerpos contra una sustancia, esa sustancia primero tiene que entrar a mi sangre y pasar por el proceso de reconocimiento antigénico, presentación de antígenos, expansión clonal de los linfocitos y producción de anticuerpos. Y en nosotros, sin que nos transfundan, de alguna manera, empiezan a aparecer anticuerpos contra los eritrocitos que nunca hemos tenido contacto a partir de los 3 meses de edad postnatal. Eso fue un misterio por muchos años y ya discutiremos cómo fue que llegamos a la conclusión del origen de estos anticuerpos. Lo que ustedes tienen que recordar es que producimos anticuerpos contra los antígenos que no tenemos. Si partimos de una función global del sistema inmune, que es separar lo propio de lo extraño, yo voy a hacer una respuesta de tolerancia frente a lo propio y una respuesta de ataque frente a lo extraño. Como los eritrocitos cero tienen el azúcar L-fucosa, ellos no producen anticuerpos contra la L-fucosa, pero producen anticuerpos, el sistema inmune, contra los azúcares que no tienen estos glóbulos rojos. Y en el sistema tengo esencialmente estos 3 azúcares, que son L-fucosa, N-acetilgalactosamina y D-galactosa. Si yo tengo la L-fucosa, no la reconozco como propia, no hago anticuerpos, resulta que la N-acetilgalactosamina y la D-galactosa existen y les hago anticuerpos. Los anticuerpos naturales en el sistema AB0 son IgM policlonal y de alta afinidad, IgM policlonal y de alta afinidad contra cada uno de estos azúcares. Como el grupo 0 no tiene el azúcar A ni el azúcar B, desarrolla la IgM anti-N-acetilgalactosamina, que como tiene un nombre tan largo en hematología, la abrevian como la aglutinina alfa. Aglutinina alfa. Aglutinina alfa es el nombre corto para la IgM anti-N-acetilgalactosamina. Aquí representada como una Y porque la idea es que se pega a cada uno de los piquitos de esa estrella. Y como el eritrocito cero tampoco tiene el azúcar B, que es la D-galactosa, va a desarrollar la inmunoglobulina humana anti-D-galactosa. Inmunoglobulina humana M anti-D-galactosa. A esa sustancia, como tiene un nombre tan largo, los hematólogos la llaman aglutinina beta. La aglutinina beta es un anticuerpo que va a reconocer y destruir al azúcar B, a la D-galactosa. Entonces, como el eritrocito cero tiene solo la L-fucosa, tiene anticuerpos contra los azúcares que no tiene, que son la N-acetilgalactosamina y la D-galactosa, aglutinina alfa y beta respectivamente. El grupo A va a tener 2 azúcares, la L-fucosa y la N-acetilgalactosamina. El único azúcar que le falta es la D-galactosa y por tanto este señor hace la aglutinina beta. El grupo B tiene la L-fucosa y la D-galactosa. El único azúcar que le falta es la N-acetilgalactosamina, entonces él hace la aglutinina alfa. Y por último, el grupo AB tiene tanto la N-acetilgalactosamina, D-galactosa y L-fucosa, y por tanto en sus eritrocitos él reconoce todos los azúcares. Como reconoce todos los azúcares, no hace anticuerpos contra ninguno y el plasma del individuo AB está libre de anticuerpos naturales
frente a los antígenos de los glóbulos rojos. La pregunta es cómo rayos, sin sensibilizarse, terminamos por producir tantos anticuerpos, tan variados y tan específicos. La respuesta llegó debido a que, eh, estos carbohidratos no son específicos de los humanos y están presentes en múltiples microorganismos, incluidas las bacterias que están presentes en el intestino grueso. Entonces, a medida que el intestino del neonato y lactante se empieza a llenar de bacterias, las bacterias intentan invadir al niño. El sistema inmune del tipo tejido linfoide asociado a mucosas y tejido linfoide asociado al tubo digestivo genera una respuesta masiva de anticuerpos frente a esos microorganismos invasores. Y como muchos de esos microorganismos tienen los antígenos, los azúcares que estamos mencionando, el cuerpo termina por producir anticuerpos contra los azúcares que tienen las bacterias que no tienen los propios glóbulos rojos. Eso quiere decir que esos anticuerpos provienen no de una transfusión que le han hecho al niño, sino de la reacción cruzada con los microorganismos que intentan invadir su intestino, especialmente el intestino grueso. Eso fue realmente sorprendente cuando logramos describirlo como especie, porque resulta que entonces hay bacterias que comparten antígenos con nuestros propios glóbulos rojos. Y como no estamos haciendo anticuerpos contra nuestros propios glóbulos rojos, nos cuesta trabajo hacer anticuerpos contra esas bacterias. Entonces, por ejemplo, todas las mujeres que son del grupo 0, eritrocitos que tienen una gran cantidad de L-fucosa en su superficie, son mucho más susceptibles a las bacterias que cargan la L-fucosa como la E. coli. Entonces, las mujeres que son del grupo 0, lo que en la calle llaman grupo O, tienen una probabilidad más alta de desarrollar infecciones de vías urinarias después de iniciar la vida sexual, porque no se defienden bien frente a la Escherichia coli, debido a que comparten azúcares con la bacteria sobre sus eritrocitos. Los individuos del grupo A, por ejemplo, que tienen eritrocitos recubiertos de la N-acetilgalactosamina, son más fácilmente colonizables por la bacteria Helicobacter pylori, que puede vivir en el estómago e inducir úlceras y en algunos casos cáncer gástrico. Entonces todo el individuo de grupo A debería cuidar su dieta porque es que cuando se le mete el Helicobacter pylori, sin antibióticos no lo va a poder sacar de ahí. Y así, para cada grupo existen. Los AB, por ejemplo, tienen mayor riesgo de cáncer de estómago. Muchas cosas que se mezclan por la tolerancia que hacemos a las bacterias que presentan los azúcares que tienen nuestros propios eritrocitos. Entonces, los anticuerpos en el sistema B0 son IgM, son hiperinmunes, son complementarios porque no corresponden a los azúcares que tenemos, sino a los azúcares que no tenemos. Y eso bota por el piso la idea de que hay un donante universal o un receptor universal de sangre. La premisa primero es falsa, porque el individuo que tiene el grupo 0, que llaman el donante universal, tiene el plasma con más anticuerpos que pueda atacar a los glóbulos rojos de todas las demás personas. Y el individuo que se denomina receptor universal, que es el AB, que no tiene anticuerpos y puede recibir los eritrocitos de los demás, tiene eritrocitos que pueden ser capturados por el resto de anticuerpos de los grupos en este sistema. Entonces los conceptos de donante y receptor universal son inútiles, peligrosos y no los usamos en este curso. Eso, mis chicos, es lo que teníamos que discutir del grupo AB0. Voy a suspender la grabación porque tengo que ponerles una tarea.